El poder del Espíritu y la predicación de Pedro. Desde los primeros momentos del derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, el mundo quedó asombrado ante una manifestación sobrenatural que transformó a hombres comunes en testigos poderosos del Evangelio. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, del versículo 12 al 36, encontramos una de las declaraciones más sublimes de la historia cristiana. El primer gran sermón apostólico, proclamado por Pedro bajo la unción del Espíritu Santo. En este mensaje, el apóstol revela que Jesús, el crucificado, es el Señor y Cristo, exaltado a la diestra del Padre, y que el Espíritu derramado sobre los creyentes es la evidencia del cumplimiento de las promesas divinas. El pasaje inicia con la confusión de la multitud que presencia aquel acontecimiento sin precedentes. Algunos se maravillan, otros se burlan diciendo que los discípulos están ebrios. Pero en medio de la confusión, Pedro se levanta con autoridad, no con la cobardía del pasado, sino con el valor que solo el Espíritu Santo puede infundir. Este mismo Pedro que negó a Cristo 3 veces ante una sierva, ahora se yergue ante una multitud de miles, no para defenderse, sino para proclamar la verdad de Dios. Así actúa el Espíritu. Transforma la debilidad en fuerza, el temor en testimonio, la vergüenza en gloria. Pedro alza su voz y comienza su predicación explicando que lo que están viendo no es producto del vino, sino cumplimiento de la profecía. Cita al profeta Joel diciendo: «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Con esta declaración, establece la conexión entre lo profetizado y lo que el pueblo está presenciando. Pedro está diciendo que el tiempo de las promesas ha llegado. El Espíritu Santo, antes reservado a los profetas, sacerdotes y reyes, ahora se ha derramado sobre todos los creyentes. El plan de redención ha entrado en una nueva etapa. El Espíritu ya no actúa esporádicamente, sino que habita en el corazón de los hijos de Dios. Este evento de Pentecostés no fue solo una manifestación milagrosa de lenguas o señales, sino la inauguración del poder de Dios en la Iglesia. Fue el cumplimiento de las palabras de Cristo cuando dijo: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Pedro está precisamente cumpliendo esa palabra. Ahora es testigo de Cristo resucitado ante una generación que necesita escuchar el mensaje de salvación. El apóstol continúa explicando el propósito de esa efusión. El Espíritu fue derramado para despertar corazones, para abrir los ojos espirituales del pueblo, para guiarlos al arrepentimiento. Pedro recuerda que lo que están viendo no es casualidad. Es el cumplimiento del plan divino desde la eternidad. Joel había anunciado que vendrían días donde Dios hablaría por medio de sueños, visiones y profecías. Esos días habían llegado. El Espíritu de Dios estaba señalando el inicio de la era de la gracia, la etapa donde el reino de Dios se manifestaría no con espadas ni ejércitos, sino con poder espiritual y convicción en el alma humana. El mensaje de Pedro no se detiene en lo sobrenatural, se centra en Cristo. Él proclama con valentía que Jesús de Nazaret, aquel varón aprobado por Dios con milagros, prodigios y señales, fue entregado según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y que ese mismo Jesús fue crucificado por manos de inicuos. Aquí vemos la esencia del Evangelio. El hombre es culpable del pecado, pero Dios usa incluso la maldad humana para cumplir su propósito redentor. Pedro no teme confrontar al pueblo, les recuerda que ellos mismos participaron en la muerte del Mesías. No lo hace con odio, sino con amor y verdad. El Evangelio no suaviza el pecado, lo revela para que haya arrepentimiento. El apóstol continúa diciendo que Dios resucitó a Jesús, habiendo roto las ataduras de la muerte, porque era imposible que fuera retenido por ella. ¡Qué declaración poderosa! Pedro proclama la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte. Usa las palabras del salmista David: «No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». De esta manera, Pedro demuestra que la resurrección no fue una invención, sino el cumplimiento de la Escritura. Cristo vive, y esa es la base de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza, pero al haber vencido la tumba, nos asegura vida eterna.
Pedro enseña que David habló proféticamente del Mesías. Aunque David murió y fue sepultado, y su sepulcro estaba aún entre ellos, él no hablaba de sí mismo, sino del Cristo que vendría. En este punto, el apóstol declara una verdad que corta el corazón de sus oyentes: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No hay duda, no hay mito, hay testimonio. Los apóstoles vieron al resucitado, hablaron con él, comieron con él. La fe cristiana no se basa en especulación, sino en la realidad del Cristo vivo. Pedro prosigue: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí se revela el orden divino. El Hijo, exaltado tras su resurrección, recibe del Padre la promesa del Espíritu, y desde el cielo lo envía a la Iglesia. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino la tercera persona de la Trinidad, enviada para morar en los creyentes, para guiarlos, consolarlos y capacitarlos para el servicio. Lo que el pueblo está viendo, esas lenguas, esa gloria, esa unción, es evidencia del gobierno celestial de Cristo. Pedro vuelve a citar las Escrituras y dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este pasaje revela la soberanía de Cristo. Pedro está mostrando que Jesús no es solo el Mesías esperado, sino el Señor mismo. Él es quien reina desde los cielos, quien intercede por nosotros, quien volverá en gloria. Todo lo que ocurre en Pentecostés no es más que la confirmación de su señorío y su poder. Finalmente, Pedro concluye su sermón con una afirmación contundente: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el corazón del mensaje. Jesús no solo fue un maestro, un profeta o un hacedor de milagros. Él es el Señor, el Cristo, el ungido de Dios. Y aunque el pueblo lo rechazó, Dios lo exaltó. Lo que los hombres despreciaron, Dios glorificó. El trono de Cristo es eterno, su reino no tendrá fin, y su Espíritu sigue obrando hoy en cada creyente que se rinde a su voluntad. Este sermón de Pedro no fue solo un discurso histórico, fue el nacimiento espiritual de la Iglesia. Después de estas palabras, el corazón de la multitud fue traspasado y preguntaron: ¿qué haremos, hermanos? Así opera el Espíritu, convence de pecado, de justicia y de juicio. Pedro no buscó aplausos, buscó arrepentimiento. Su predicación no fue entretenimiento, fue confrontación divina. Hoy, la Iglesia necesita recuperar esa misma unción. Palabras que penetren, no que adormezcan. Mensajes que transformen, no que distraigan. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Su fuego no se ha apagado. Aquellos que lo reciben experimentan una vida nueva, una fe valiente, un testimonio poderoso. Pedro fue transformado en Pentecostés, y así cada creyente que se entrega al Espíritu recibe el mismo poder para ser testigo fiel. No se trata solo de hablar en lenguas o ver milagros, sino de vivir una vida rendida al señorío de Cristo. Jesús, exaltado a la diestra del Padre, sigue derramando su Espíritu sobre toda carne. El mismo Espíritu que descendió en Jerusalén, que transformó pescadores en predicadores, que sanó enfermos y libertó cautivos, sigue actuando en su pueblo. Él nos recuerda las palabras de Cristo, nos guía a toda verdad y nos reviste de poder. Pentecostés no fue un evento aislado, fue el inicio de una era que aún continúa. Cada vez que un corazón se arrepiente, cada vez que alguien proclama a Jesús como Señor, el Espíritu está obrando. El mensaje de Pedro sigue resonando a través de los siglos. Jesús es el Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay religión, filosofía ni sistema humano que pueda ofrecer lo que solo Cristo puede dar: perdón, redención y vida eterna. Así como el Espíritu impulsó a Pedro, hoy nos impulsa a nosotros. Nos llama a ser testigos, a levantar la voz en medio de la confusión del mundo moderno, a proclamar que el mismo Jesús que murió en la cruz fue resucitado y exaltado. Él vive, reina y volverá por su Iglesia.
Ese es el mensaje eterno de Pentecostés. El Espíritu fue derramado para que el nombre de Jesús sea glorificado en toda nación, lengua y pueblo. Por eso, cada creyente debe vivir bajo la plenitud del Espíritu, permitiendo que Él controle la mente, las palabras y las acciones. Solo así seremos verdaderos testigos de Cristo. La predicación de Pedro nos enseña que la unción no se trata de espectáculo, sino de verdad, que el fuego del Espíritu no es emoción pasajera, sino poder para obedecer, que el fruto más grande del Espíritu no son los dones, sino el arrepentimiento y la santidad. Hechos 2 nos recuerda que la Iglesia nació en fuego, en poder, en verdad y en testimonio. Y así debe permanecer. Hoy, Dios sigue buscando hombres y mujeres como Pedro, llenos del Espíritu, valientes para proclamar la palabra, humildes para darle toda la gloria al Señor. Que nuestras vidas sean también un sermón viviente que declare con firmeza: Jesús es el Señor.